Vamos a Apocalipsis capítulo 8, hermano. Dice capítulo 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque el día de hoy nos das la oportunidad nuevamente de reunirnos como cuerpo, Padre, y estudiar esta porción. Queremos suplicarte como cada domingo que dirijas este tiempo, que hables a nuestros corazones, Dios. Padre, te suplico, Padre, que tú traigas dirección, convicción a la vida de cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este capítulo, hermanos, es importante que al menos esta porción, no sé si vayamos a avanzar un poco más, podamos estar muy atentos. Lo que está describiendo es que cuando está abriéndose el último de los sellos, este séptimo sello, dice que de repente en medio de todo el juicio hay silencio por media hora. Y como que si todo se congelara, y nos describe una razón por la cual todo empieza como a frenarse o a esperar por esta media hora que describe aquí. Y la razón es, primero dice que a cada de estos 7 ángeles se les da una trompeta, pero más adelante en el versículo 4 nos describe algo. Muchísimas gracias, hermano. Nos describe que, dice que vino un ángel, se paró ante el altar y dice que tenía un incensario, que eran las oraciones de los santos. Y después nos dice que se añadió más incienso, que subió este aroma y se vertió sobre la tierra. Me gustaría que pudiéramos considerar la siguiente escritura y ojalá vamos a regresarnos al primer capítulo de Juan. Le venía a decir a mi esposa que casi me pasa mucho los domingos porque como que casi mi rutina los domingos es pararme a las 6 de la mañana y me meto a bañar, y mientras estoy como recordando lo que voy a decir, y en la regadera tengo un discurso súper bien estructurado, todo lo que voy a decir, y voy en el carro y digo, ¿cómo era la onda? Entonces, bueno, vamos al primer capítulo. Nos describe en el primer capítulo, en el versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa, el Omega, el principio, el primero y el último. Escribe y todo lo que ya hemos leído. En este capítulo nosotros estamos viendo descrita, está sucediendo ya la tribulación, y en medio de todo este conflicto, capítulo pasado nosotros leíamos que había bajo el altar, en este altar que se está describiendo, santos, los santos que estaban atravesando la tribulación, todas aquellas personas que en medio de la tribulación reconocieron a Cristo y estaban experimentando el martirio, y ellos decían: ¿hasta cuándo no juzgas? Como diciendo, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y entonces vemos que en ese mismo altar, de repente, se escucha, no se escucha, sino para todo el ruido, para todo lo que está sucediendo. Y de alguna forma podemos ver al Señor deteniendo y diciendo a todos como: shh, silencio. Y empiezan y presentan delante de Él todas las oraciones. Y estamos viendo como si el Señor quisiera que todo guardara silencio para
poner completa y total atención sobre lo que cada uno de los creyentes en ese momento están diciendo. Y entonces es detenido todo juicio, es detenido todo asunto, todo cántico, toda oración, toda adoración. Hasta el angelito que traía el arpa le dice, no hagas ruido, porque él está prestando atención a las oraciones. Y entonces dice que están subiendo estas oraciones y recuerda que era lo que hacía el sacerdote, ponía y subía este aroma y decía que era olor grato y agradable al Señor. Y aquí nos dice que es añadido más incienso. Y nosotros podemos ver en la Escritura que el incienso no solamente es de las oraciones, sino es más específicamente de la intercesión. Es un símbolo de la intercesión. Y ahí podemos recordar que la obra de nuestro Señor Jesucristo es interceder por nosotros. Entonces podemos ver una imagen hermosa de oraciones siendo puestas delante de Dios. Se agrega la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, sube este aroma delante del Padre, y entonces hay una respuesta. Juan inicia este libro, este capítulo, diciendo, yo soy partícipe de ustedes en las tribulaciones. Yo también he experimentado todo, pero algo estaba sucediendo con Juan. Y ahí lo que dice que Juan estaba haciendo, dice que en el primer día de la semana, ¿qué dice que estaba haciendo él? ¿Estaba en qué? Estaba en el Espíritu. Ahora, la palabra mucho más específica en griego, y el griego es muy enfático al decir, él dice estaba, o lo que quiere describir, estaba en la búsqueda intencional, en la búsqueda permanente en el Espíritu. O sea, quiere decir que Juan no simplemente como se sentó a comer y dice, Señor Jesús, gracias por los alimentos que nos das, bendice los que están aprovechando su cuerpo. Él no estaba como en la liturgia, él tenía tiempo como buscando a Dios, perseverando en algo. Y en medio de esta perseverancia, en esa insistencia delante de Dios, escuchó y vio algo que él no se esperaba. Al mismo Señor Jesucristo presentándose nuevamente delante de él y dándole algo más que decir a las personas. Juan capítulo 11, si puedes buscarlo. Estaban María, Marta, y le envían un mensaje a Jesús. Y le dicen, Jesús, aquel que amas está enfermo. ¿Y cuántas veces hemos presentado un mensaje o le hemos mandado un mensaje a Dios con el mismo texto? Dios, aquel que amas está enfermo. Porque ellos pensaban que de alguna forma, y no solamente pensaban, se lo dijeron, si él hubiera estado ahí o hubiera estado atento, Lázaro no hubiera muerto. Eso es lo que nos describe la Escritura. Ellos pensaban que la causa por la cual estaba sucediendo todo eso es que Jesús no había estado atento a sus necesidades. Lo que nos está presentando esta Escritura es algo que la iglesia neotestamentaria creía. Nosotros podemos leer en el libro de Jeremías y te pido que lo puedas anotar, puedas meditar en esta semana. Jeremías 29:12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán o se acercarán a mí y me suplicarán y yo los escucharé. Esto es algo a lo que ellos se aferraban. Si nosotros nos acercamos a Dios, Él puede escucharnos. Y esto es algo que intelectualmente la iglesia moderna, tú y yo, entendemos. ¿Quién entiende y quién está de acuerdo con la declaración que si oramos Dios nos escucha? ¿Alguien tiene conflicto con eso? Probablemente existan unos cuantos, pero la razón es la misma que presentaron María y Marta. Si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Jesús, el que amas está enfermo. Todos entendemos, todos, incluso personas que dicen no soy practicante de la fe, entienden y en sus momentos de peores angustias dicen, y si le elevamos una plegaria, y si le elevamos un rezo, si elevamos una oración, eso lo entendemos. Pero ¿qué es lo que sucede el día de hoy con nuestras oraciones? ¿Cuántos han orado por sanidad? ¿Cuántos han orado por sanidad y han experimentado la convicción o han tenido la seguridad de que porque oraron ya no van a tomar el tratamiento? Porque tenemos el día de hoy este asunto y más iglesias que a lo mejor se identifican un poco con la forma en la que
estudiamos la palabra, cierto recelo a prácticas que en algunos lugares han tenido extrañas o raras o vamos a decirle injustificadas a la mejor, de prácticas en las que el creyente actúa contrario a la razón. Es mucho más seguro permanecer en la razón, según nosotros, y decir, ya oré a Dios, pero voy a hacer lo propio. Oro y tomo mi tratamiento. Oro y voy al doctor. Oro y tomo acciones, lo cual no está mal, lo cual es correcto. Pero entonces puede ser que lleguemos o que podamos descubrir en nosotros cierta indiferencia a la oración o cierto grado de incredulidad al acto de que Dios escucha y que puede contestar. Privamos a nuestro consciente de la posibilidad de ver a Dios actuando. Porque hemos orado, porque tenemos la labor religiosa de acercarnos a Dios. Pero privamos a nuestro espíritu de ver a Dios actuar en medio de nuestra vida. Déjenme explicarles muy bien esto, porque los que tienen bastante tiempo aquí con nosotros saben que hemos enseñado, que hemos perseverado en el modelo de la oración que nosotros vemos en Mateo, someternos a la voluntad de Dios. Y todos entendemos perfectamente que Dios no siempre sana, que Dios no siempre quita la prueba y que muchas de las enfermedades pueden ser causa meramente de nuestra vida aquí en la tierra, de un mundo caído en la que como producto del pecado la enfermedad ha venido, las pruebas son parte de la vida del creyente. Pero el día de hoy, hermanos, quiero que consideremos esta otra cara que muchas veces no consideramos, no tanto por pereza, sino por miedo. Y es lo que nosotros podemos ver descrito, por ejemplo, en el libro de Juan también, cuando Jesús, acercándose al templo, encuentra a un ciego. Y los discípulos, por default, aseguran dos cosas. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque solo para ellos había esa razón. El pecado era el propósito de esa razón, de esa enfermedad. No había más. Y Jesucristo en ese momento tiene que abrir el entendimiento de ellos a que existía otra razón para esa enfermedad o para ese problema. Les dice, no pecó ni este ni sus padres, sino para gloria de Dios es esta enfermedad. Eso quiere decir que en ese momento, en esa persona en particular, la enfermedad iba a cambiar de una manera milagrosa. Y es algo para la cual muchos de los creyentes de esta época les cuesta trabajo siquiera abrirse a la posibilidad real de que Dios pueda hacerlo. Muchos estamos cerrados a la que nos sometemos a tu voluntad, Dios, lo cual es correcto. Pero puede ser, hermanos, que su voluntad sea transformar un problema, traer consolación o traer sanidad. ¿Y quiénes somos nosotros como creyentes para decir que su voluntad no puede ser esa? Sí, podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de Pablo, cuando él oró 3 veces por algo y Jesús le dijo, bástate en mi gracia. Eso es, hoy podemos entenderlo. Pero también tenemos que ver que hay momentos como cuando Marta y María se acercan y le dicen, Jesús, el que amas está enfermo. Y que voluntariamente, por decisión, Jesucristo esperó a que muriera. Y atravesó al creyente en esta circunstancia para que llegara el momento en el que los que estaban presentes pudieran experimentar fe y vieran la resurrección de Lázaro. Puede ser que el problema que tienes hoy, que la enfermedad que estás experimentando, sea parte del propósito de Dios para edificarte. Pero también puede ser que el propósito y el camino de esa edificación sea a través de la transformación de ese problema o de esa enfermedad. Puede ser. Y vuelvo a repetir, el día de hoy, para nosotros, a lo mejor es mucho más seguro, por miedo a equivocarnos, a decir que Dios haga su voluntad. Pero no
estiramos nuestra fe un poco más allá para tomar las acciones necesarias para que conscientemente podamos ver a Dios actuando. ¿A qué me refiero? A que es mucho más simple, ahorita les decía a los hermanos, ves a un hermano enfermo. Es mucho más simple decir, hermano, ¿quieres un ibuprofeno? A decir, vamos a orar para que Dios quite el dolor de cabeza. Es mucho más simple, es más seguro. No arriesgamos nada. No arriesgamos ni nuestro testimonio ni nuestra credibilidad. No se arriesga. No caminamos por un terreno en el que no conozcamos. Es mucho más simple. Pero ¿qué pasa si por alguna razón esa enfermedad, ese dolor, ese problema tiene como propósito que tú puedas conocer a Dios de una manera diferente? ¿Qué pasaría si ese fuera el caso? Me gustaría que pudiéramos considerar Filipenses. Bueno, primero vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. No, 1 de Juan. 5, 14. Ahora, ¿cuántas veces hemos leído este versículo y lo conocemos? Pero como les digo, iglesias a lo mejor en las que por miedo a errar, decimos, bueno, vamos a orar conforme a su voluntad y nos quedamos, Dios, te pedimos por este problema, pero hágase tu voluntad, no la nuestra. Amén. Y de alguna forma expresamos nuestro deseo, pero nos aseguramos diciendo que Dios haga el resultado que Él quiera hacer, sin comprometer de alguna forma o arriesgarnos a experimentar cierto grado de fe. Dios va a hacer lo que tenga que hacer y nosotros nos sometemos a su voluntad. Vuelvo a repetir, eso es correcto. Lo creemos y lo enseñamos. Pero vuelvo a repetir, el día de hoy estamos viendo esta parte en la que Dios escucha la oración de los santos que es presentada. Y como resultado de eso, trae una respuesta. Tenemos que abrirnos también a la posibilidad de que Dios tenga como propósito que nuestra oración sea en torno a la transformación de ese problema. Vamos a esta cita, vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleced en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia. Y así podemos seguir viendo cada uno de los elementos de esta armadura de Dios. Interesantemente, muchas ocasiones cuando se menciona toda la armadura de Dios, se habla acerca del Evangelio, la seguridad de la salvación, la palabra, pero a veces no llegamos hasta el 18. Y dice el 18, aparte de todo esto, o en conjunto con todo esto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a Lucas, capítulo 1. Del versículo 5 en adelante, del 5 al 25, nos describe el nacimiento de Juan el Bautista. Si recuerdas o quieres leer después esta porción o irla medio leyendo en lo que estamos platicando. Lo que sucede es que estaba Zacarías, y quiero que notes esto. Dice versículo 6 que tanto la esposa de Zacarías como Zacarías, ellos eran irreprensibles y eran justos delante de Dios. Entonces, delante de Dios eran hombres justos y delante de las personas también eran personas justas. Ahora, ellos tenían un problema, que no podían tener hijos. Y delante de ese momento en esa sociedad, el no tener hijos era considerado una maldición de parte de Dios, porque herencia de Jehová son los hijos, y si no pueden tener hijos, ellos pensaban, o la sociedad pensaba que había algo mal en ellos. Pecado. ¿Quién pecó? Lo mismo, estos o sus padres.
Pero la escritura nos dice que ellos eran justos delante de la gente. Las personas no pueden decir nada de Zacarías ni su esposa, ni Dios. Y andaban en los mandamientos y ordenanzas del Señor, lo cual es muchísimo decir acerca de personas. O sea, ellos guardaban la ley. Ahora, no tenían hijos, versículo 7, porque era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y entonces le tocó él el turno de entrar y servir al Señor en el templo. Y estando en el santuario, cuando estaba orando por todos, dice que, versículo 11, apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar, en el mismo altar que nosotros estamos viendo en Apocalipsis. Y dice que Zacarías se asustó cuando lo vio. Y el ángel le dijo, no temas, porque tu oración, ¿qué? Ahora, vamos a regresarnos un poquito. Versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces ellos tomaban el incienso, lo ponían en el altar, representaban las oraciones, ellos oraban y pedían por el pueblo. Y el ángel se le pone delante y le dice que tus oraciones han sido escuchadas. ¿Cuáles? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Ellos ya eran viejos, habían pedido hijos, pero ya había pasado mucho tiempo. Y posiblemente Zacarías dice, pudo haber hecho, ¿cuál de todas? Y entonces el ángel es específico a hablarle acerca de un hijo. A lo mejor él ya no se acordaba, o ni siquiera ya lo estaba pensando. Pero ¿por qué no habían podido tener hijos? Porque ellos, siendo personas justas, deseaban un hijo. Y Dios les dice, ok, ¿quieren un hijo? Les voy a dar un hijo, solamente que vamos a esperar un tiempo. Porque lo que les voy a dar no solamente es un hijo, sino es un profeta. Y no solamente es un profeta, sino es el mayor profeta de todos los que ha habido. Y entonces entendemos que esta circunstancia en particular hubo una tardanza porque había un propósito. Y le dice, tus oraciones han sido escuchadas. Vamos a Números capítulo 10. Espero que no se me pierdan, no se me duerman. Es importante. 13. No los vamos a leer todos, pero recordarás esto. ¿Qué es lo que describe la tierra prometida que nosotros estuvimos estudiando en el libro de Josué? Dijimos que no era el cielo, sino era la vida, espero que te acuerdas, la vida del creyente llena del Espíritu Santo. Disfrutando, experimentando la paz, el gozo, el Espíritu, los dones que Dios nos ha dado. Ahora, capítulo 13 de Números, nosotros vemos que Dios acerca al pueblo a la tierra y les dice, es hora de poseerla. Entonces mandan a 2 espías. Y el resultado de ese acercarse es que se dan cuenta que la tierra está ocupada y que no es difícil, que no es humanamente viéndolo fácil acceder a ella. Existe un trabajo que se tiene que hacer o algo que se tiene que conquistar. Y entonces, estando ahí, algunos de los espías dicen, este lugar está lleno de gigantes, son más fuertes que nosotros, no podemos conquistarlos. ¿Y cuántas veces podemos ver aquello que hemos puesto delante de Dios? Nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestras situaciones, la enfermedad, no se puede hacer, Dios. No se puede. Y entonces, versículo 33 del 13, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecemos a ellos. Entonces toda la congregación gritó, dio voces, el pueblo lloró, y aquella noche y se quejaron contra Moisés, contra Aarón y todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y cuántas de nuestras oraciones se han convertido en esto? Dios, el que amas está enfermo. Yo, tu hijo, el que salvaste, tiene problemas. No sé si te has dado cuenta, pero no estamos bien aquí. Si hubieras estado aquí, Dios, no hubiera pasado esto. ¿Cuántas de nuestras oraciones? Y tenemos que ver que el contexto de este capítulo es que Dios mismo los acercó y les dijo, esta es la tierra que les he dado a poseer. Yo he hecho esto porque esto es lo que quiero. Hay un propósito detrás de todo esto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Versículo 7, y habló toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra
en gran manera buena. Y entonces está la otra perspectiva, la de Josué de Caleb. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces la multitud habló de apedrearlos. Y es absurdo ver esto, ¿no? Dios les dice, esta es la tierra que les voy a dar, vayan y conquístenla. Y aquellos que dicen, no, no se puede, son mucho más creíbles que los que creen en Dios y le dicen, nosotros podemos. Y lo que hace la multitud dice, estás loco, eres un fanático, estás siendo irresponsable, vamos a apedrearlos. Porque eso no puede ser. Dios no puede, y es donde vemos Dios puede cambiar la vida de un pecador y darnos salvación eterna de nuestros pecados, pero no puede quitar un dolor de cabeza. No puede. Es irresponsable orar por eso. ¿Se te hace absurdo el punto en el que hemos llegado? Ahora, entonces la multitud habló de apedrearles, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Ve la respuesta de Dios a la incredulidad del pueblo. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gentes más grandes y más fuertes que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Entonces, Moisés empieza a interceder por el pueblo. Y versículo 20, vamos a avanzar hasta el versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo los he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. ¿Y qué es lo que está diciendo? Podemos ver un modelo de lo que hace Jesucristo en nuestra vida. Entonces nosotros nos abalanzamos en contra de Dios, nos quejamos, le reclamamos, le decimos, es que ¿por qué hiciste esto? Y entonces la obra intercesora de Dios, de Jesucristo por nosotros delante del Padre, y nos dice, recuerda que yo morí por ellos, que tú tienes misericordia de ellos, que los perdonaste. Y entonces vemos esta respuesta, sí, yo los he perdonado. Los he perdonado. Pero tan cierto es como los he perdonado. Porque dice, ellos me han tentado en 10 veces. Me pidieron que lo del agua, que esto, que lo... Y dice, ellos han visto mi obra. Y hemos visto tú y yo su obra. Vidas transformadas. Éramos pecadores. No teníamos sentido, no teníamos dirección. Y Él ha transformado todo eso. Pero cuando Dios nos pide que nos arriesguemos un poco en algún área y que creamos en Él, decimos, no, eso no se puede. ¿Cómo? Y entonces tentamos a Dios, y aquí la respuesta de Dios dice, yo los he perdonado, pero no entrarán o no van a ver la tierra prometida. Está hablando de no va a tener salvación, no, sino ellos no van a poder ser conscientes y experimentar lo que hubieran podido experimentar si me hubieran creído. No lo van a ver, no van a ser conscientes. Y hace rato les hablaba a los hermanos en la escuela que te ha pasado tú y yo, a mí, a ti, que hay muchas ocasiones en las que Dios nos ha librado de accidentes, de muerte, de asaltos, y que ni siquiera tenemos ni la idea de cuántas veces nos ha salvado. ¿Por qué? Porque estamos en nuestros afanes, estamos metidos en nuestras ondas. A diferencia de lo que estaba sucediendo con Juan al principio del libro de Apocalipsis, él intencionalmente estaba buscando al Señor y estaba queriendo ver su gloria y su poder. Y entonces esto es lo que está describiendo aquí. Ellos eran perdonados, pero no iban a poder ver lo que Dios iba a hacer. Y eso es lo que sucede muchas veces contigo y conmigo. Dios cumple sus propósitos, su voluntad es cumplida de todas formas, pero no lo vas a percibir. ¿Por qué? Por tu incredulidad. Dirás, esto sucedió en el Antiguo Testamento. Vamos a Hebreos para que, si eres de los que Antiguo Testamento en rojo, que sería bastante malo. Pero vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 7.
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, hablando de lo que estamos leyendo, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y cuando estuvimos en el libro de Hebreos, hablábamos que esto no trataba acerca de la salvación, sino del asunto que estamos tratando el día de hoy. Y si quieres puedes buscar la predicación de Hebreos capítulo 4. El vivir en el Espíritu, el experimentar fe. Y saben, hermanos, vivimos en una generación, en un tiempo en que las personas creen intelectualmente, conocen los versículos, pueden recitarlos y citarlos, pero no los creen porque no los viven. Y hay una gran diferencia en esto. Muchos cumplimos el deber religioso de orar por nuestros problemas. Muchos cumplimos el deber religioso de agradecer, pero ni estamos agradecidos ni creemos que Él pueda obrar. Y nos damos cuenta en eso que después de orar no tomamos las acciones que demuestran esa creer en Dios. Simplemente seguimos nuestro camino, cumplimos nuestro deber religioso de informarle a Dios nuestros problemas, pero tomamos acciones y continuamos como si no lo hubiéramos considerado. Vamos a Apocalipsis. Van a decir, esta es la introducción más larga. No, no es introducción. Quiero que veamos que Dios estaba atento a las oraciones. Y el día de hoy puedes tener la misma seguridad. Cuando nosotros hace un par de semanas leíamos este versículo que decíamos que muchas veces se ha aplicado de una forma errónea. Yo estoy a la puerta y llamo. No habla acerca de los que no son creyentes, sino habla de los que son creyentes y que se han apartado de Él y que han dejado de creer y que han dejado de buscarle. Pero Él sigue ahí. Sus ojos siguen sobre la tierra, buscando sobre quién derramar su poder. Y nosotros podemos ver aquí que durante este periodo, durante este momento, se hace silencio y Él está atento a nuestras oraciones. Y hay un momento que no era el capítulo 6 para enviar la contestación. Tuvo que pasar capítulo 7 y llegar al capítulo 8 para que Él enviara la contestación. No porque Él quisiera hacerse del rogar, no porque Él quisiera esperar a ver si me ruegan más, sino porque había una contestación exacta y un tiempo en el que ellos tenían que experimentarlo. Como Juan, el Bautista con sus padres, como el ciego, como Marta y María, en la que no solamente ellos, sino muchos pudieran ser edificados. Pero lo que Dios está pidiendo de nosotros, lo que podemos ver en versículos como Efesios, como en Tesalonicenses, oren. Esta es la voluntad de Dios. Pidan. Y no pidan como no esperando. Santiago nos dice, ¿cuál es el problema con ustedes? Que quieren, que desean, pero no piden. Y porque no piden, no reciben. ¿Y qué es lo que sucede con la generación que vivimos actualmente? Muchos han dejado de creer realmente en lo que Dios puede hacer. Y entonces dejan de pedir. Dejan de buscar a Dios como estaba Juan haciéndolo intencionalmente, buscando en el Espíritu. Muchas veces elevamos una plegaria, una oración y ya. Pero Dios quiere que perseveremos, que continuemos orando y que no solamente lo hagamos como por un deber, sino esperando realmente ver qué es lo que Dios quiere hacer con esto. Y que en el proceso de la oración Dios cambie
nuestra perspectiva acerca de lo que deseamos, de lo que pedimos, y que, como vemos con Juan, le dio algo que a lo mejor no esperaba. Clama a mí y yo responderé y te enseñaré qué dice. Y lo que está hablando y lo que está describiendo es que Dios puede sorprendernos y contestarnos de una manera mucho más grande, abundante, amplia de lo que esperábamos. Puede ser que a través de la oración descubramos que el no que no queríamos es lo que realmente necesitamos. Que la espera que nunca hubiéramos podido soportar, ahora lo toleramos. O que el sí, que a lo mejor no esperábamos, era lo que Dios quería hacer. Pero ¿cómo vamos a descubrir todo eso si como creyentes no creemos, no obedecemos el mandato de orar y acercarnos a Dios diligentemente a través de la oración? Entonces se hace silencio durante este tiempo. Y entonces el ángel toma el incensario como lo tomó Zacarías. Y entonces añaden este incienso que vimos que era esta intercesión, el corregir las oraciones como lo estaba haciendo Moisés. Oye, perdónalos. Son unos chillones, pero, o sea, realmente es tu pueblo. Tú los perdonaste, los sacaste de Egipto. Y entonces vemos ahí, podemos ver lo que dice Romanos. Oraremos como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo interviene. Y podemos tener la seguridad que Dios nos ama y que Dios escucha nuestras oraciones y que Él puede traer una respuesta. Pero si nosotros no creemos, no vamos a poder disfrutar esa comunión y estar perceptivos a lo que Él quiere hacer. Y lo que sucede en este momento es que toma de este fuego del altar y lo arroja a la tierra como respuesta. Y dice que como respuesta a ese clamor por lo que estaba sucediendo, por la prueba, Dios trae juicio sobre la tierra, sobre aquellos que habían traído dolor a los santos. Y dice que los 7 ángeles, versículo 6, que tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlas. Entonces, la respuesta hubo esos truenos, esas voces, esos relámpagos, ese terremoto y estas trompetas. Ahora, nosotros hoy leemos lo de las trompetas y decimos, bueno, no sé, a lo mejor para muchos no es muy significativo, pero recuerda lo que ellos tenían en ese tiempo cuando estaba Juan dando esta profecía. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Y para ellos cuando escuchan trompetas, los regresa al Antiguo Testamento, Números capítulo 10, cuando Dios da la ordenanza de estas trompetas. Y para ellos trompetas, vamos al 10 más para que leas, Números 10, ellos entendían el significado de esto. Y espero que el día de hoy pueda hacer sentido para ti esto. Números capítulo 10, las trompetas de plata. Les dice que construyan 2 trompetas y que las toquen, y hay 7 usos de estas trompetas, interesantemente. Y dentro de estos usos, que es el llamar para la guerra, versículo 9, cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, como pueden ser tus problemas, tus enfermedades, tus circunstancias, tocaréis alarma con las trompetas. Y dice que seréis recordados, ¿qué? ¿Y qué? Y seréis salvos de vuestros enemigos. La respuesta que da Dios a través de estas trompetas es un recordatorio de que Él escucha las oraciones y que Él trae salvación a los que piden. ¿Y sabes qué, hermano? Este es uno de los propósitos de la oración. Primero, la oración, recuerda, es un olor grato que sube delante de Dios. Les decía a los hermanos, dice Mateo, que Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que vamos a pedir antes de que lo pidamos. Y la pregunta es, entonces, si Él sabe qué vamos a pedir, ¿por qué pedimos? Porque una, Tesalonicenses nos dice que esa es la voluntad de Dios, que nosotros oremos, que pidamos. Pero segunda, nos está dando la oportunidad de ofrecerle un sacrificio, que estas oraciones suben delante de Él como un olor grato. Entonces, a través del simple hecho de pedir y de acercarnos al de creer, de tener la suficiente voluntad para creer y orar, estamos agradando a Dios. Ya te ayudó en eso. Estás ofreciendo un sacrificio. ¿Y qué es lo que hace? Nos da la oportunidad que a través de esta oración podamos tener la conciencia de que Jehová es por nosotros y que seremos salvos en el nombre de Jehová. Este es el gran propósito de la oración.
Pero muchos el día de hoy han dejado de orar. Lo sabemos, entendemos cuál es el propósito de la oración, pero oramos no creyendo y a veces pedimos no pidiendo o ni siquiera pedimos y simplemente lo buscamos nosotros. Y hemos abandonado al Señor y hemos caído en la incredulidad que describe Hebreos, que describe Números, en la que habiendo sido sacados del pecado y habiendo sido llevados a un lugar en el que podemos experimentar esa plena comunión con Dios, deseamos no hacerlo. ¿Por qué? Por incredulidad. Porque se nos ha metido a la cabeza que es mucho más seguro vivir la palabra de una forma como meramente intelectual, pero sin el arriesgarnos a experimentar la presencia de Dios. Y queridos hermanos, hoy quiero animarlos a que podamos tener la seguridad como la tenían los hombres y mujeres de Dios. Dios escucha nuestras oraciones. Él está atento a los que le escuchan. Él no ha cerrado su oído para no escucharte. Y posiblemente a lo mejor lo tuyo no sea incredulidad, sino sea temor, sean las mentiras del enemigo que te ha dicho Dios no te escucha, Dios ya te ha abandonado, Dios no va a contestarte, Dios ya no te quiere, eres demasiadamente malo como para que... Todas esas son mentiras porque su palabra dice lo contrario, que al corazón contrito y humillado Él no va a rechazar. Y si tú te humillas de tal forma para decir, te necesito, sé que la he regado muchísimo, pero te necesito, Dios escucha tus oraciones. Dios puede perdonarte. Y ¿sabes? Abre a la posibilidad que Dios te sorprenda, transformando de una forma milagrosa aquello que Él está haciendo. Y si Él a lo mejor quiere cambiar tu perspectiva del problema y darte otra solución, cambiar tu corazón y aceptar eso, o sorprenderte y traer una contestación, gracias a Él, gloria a Él. Pero lo que tenemos que hacer después de orar es tomar esas decisiones que demuestren confianza, que demuestren que creemos en Él, que demuestren. Ana pidió un hijo y vació su corazón delante del Señor. Y como resultado de su fe en el Señor, una vez que vació todo su corazón, se levantó, comió y no lloró más. No siguió con su depresión. Ella tomó la decisión de comer y esperar la voluntad de Dios. Y en cada caso en particular, exige de nosotros acciones. Si has levantado tus ojos y tu voz a Dios, toma esas decisiones que Dios te está pidiendo para demostrar que crees en Él. Si no, yo te diría, no tengas la arrogancia de pedirle algo si no le vas a creer. ¿Para qué hacer perderte el tiempo a ti? Dios no pierde el tiempo, lo sabemos, pero es raro, es hasta irrespetuoso decirle, Dios, te pido que hagas esto, y vas y lo haces tú. No tiene propósito, no tiene sentido. Él puede obrar en nuestra vida. Y yo te animo ahorita, vamos a ponernos de pie. Y si has estado practicando esta fe sin fe en Dios, ese orar sin creer en Dios, pongas ponerlo delante de Él y pues te pongas a cuentas, hermanos. Vamos a orar. Padre, muchas veces hemos cantado, como ahorita, que tú eres suficiente. Pero la realidad es que hemos actuado como si no lo fueras. Hemos hablado acerca de que eres todo, pero seguimos en búsqueda de algo más. Te hemos llamado nuestro proveedor, pero confiamos en nuestras fuerzas. Te hemos llamado nuestro sanador, pero no descansamos en ti. Te hemos llamado nuestra ayuda, pero buscamos a otras personas. Te hemos llamado la verdad, pero creemos las mentiras. Y el día de hoy queremos suplicarte. Primero, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Sabemos que tú has demostrado con demasiadas pruebas lo misericordioso, grande, consolador, proveedor que tú eres. No hay necesidad de más pruebas, solamente ayúdanos en nuestra falta de fe, Señor. Y ayúdanos a tomar aquellas decisiones que demuestren que hemos puesto nuestra esperanza en ti. Y que el día de hoy queremos no orar como al vacío, sino tener esa certeza de que tú nos escuchas y que oramos bajo las alas del Omnipotente. Bendito eres, Dios. Amén.